Buenas alumnos, mi nombre es Hernán Kenesovich, soy contador público y voy a ser su profesor de esta materia que se denomina Estadística aplicada a la educación en el marco de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión del Sistema Educativo. En esta primera unidad, como introducción, hablaremos de la estadística, definición y concepto de la estadística, tanto la descriptiva como la inductiva, la población y muestra, concepto y simbología, variables, niveles de medición y simbología, método de selección muestral, tipo de muestreo, presentación de los datos en cuadros y en gráficos. Como primera medida, determinaremos lo que es la estadística, su definición y concepto. La estadística es un método científico destinado principalmente a recopilar, a ordenar, a presentar y a resumir datos para posteriormente poder analizarlos. Luego, con esos datos analizados, se extraen conclusiones válidas para tomar decisiones sobre una base de que estas decisiones sean razonables. La recopilación, el orden, la presentación y el resumen de los datos corresponden a la estadística descriptiva. Y analizar, extraer conclusiones y tomar decisiones corresponden a la inferencia estadística. Entonces, aquí tenemos tres conceptos distintos. Si bien la estadística es un método científico destinado a realizar estas acciones que estuvimos viendo, a su vez, esta se compone de dos ramas. Por un lado, la estadística descriptiva, que principalmente se encarga de la recopilación, el orden, la presentación y el resumen de los datos, y luego tenemos lo que es la inferencia estadística, que es el proceso de toma de decisiones a través de analizar y extraer conclusiones para justamente poder tomar la decisión más correcta. Como futuro técnico en administración y gestión aplicada a la educación, usted no debe tomar decisiones estructuradas, ya que éstas requieren de una intuición y discernimiento que se desarrollan tras muchos años de experiencia. Es decir, que una persona puede tomar decisiones generalmente a partir de la experiencia o la intuición o lo que uno cree o lo que uno le parece. Y esas así generalmente son como toman las decisiones las personas normales, comunes. Pero como futuro técnico, ustedes deberían proceder a realizar procedimientos y métodos que ayuden a tomar esas decisiones. Y para eso va a estar la estadística. Para eso ustedes tienen que aprender a utilizar estas herramientas para tomar mejores decisiones basadas en hechos concretos. Cuando comiencen a familiarizarse con estos procedimientos y métodos implicados en la recolección, en la presentación y elaboración de los resúmenes de los datos, y a obtener conclusiones acerca de tales datos, entonces ahí recién podrán haber descubierto la estadística y poder tomar mejores decisiones o en base a un método científico que estas decisiones tengan un mayor grado de acierto o de concreción. Algunas aplicaciones de la estadística. Se puede aplicar para la contabilidad, para realizar auditorías a sus clientes, a estudios contables, consultoras que emplean procedimientos estadísticos y muestreo. Finanzas. Los asesores financieros recurren a una variedad de información estadística para hacer recomendaciones de inversión. A la comercialización, una empresa realiza una prueba de mercado, por ejemplo, en determinados lugares para determinar si el producto va a ser aceptado. Para la producción, un molino arrocero, por ejemplo, para verificar el funcionamiento de su línea de envasado, utiliza métodos estadísticos. En economía, para pronosticar las tendencias de las variables económicas. Son algunas ramas en donde se puede aplicar la estadística, y esto significa que la estadística tiene un amplio margen de aplicación, tanto en diferentes ramas de la economía, pero también a ustedes les va a servir como futuros técnicos superiores en gestión de la educación. Población y muestra. La población, esto es son dos conceptos muy importantes en la estadística que nos permiten ir profundizándonos en variables que vamos a ir viéndola y que le van a servir para recopilar los datos y luego para tomar decisiones. La población generalmente uno puede entenderla como un conjunto de habitantes que viven en un territorio, es lo que una persona puede entender rápidamente cuando le dicen que es una población, pero en la estadística cambia un poco ese concepto. En la estadística, la población es un conjunto de elementos homogéneos que responden a una característica determinada. Puede ser finita o infinita. Significa que se pueden contar los datos, que hay una población restringida a un número, y la infinita es que hay justamente es infinita y que hay un sinnúmero de elementos dentro de esa población, es decir, que no se pueden llegar a contar en su totalidad.
o que son de una reproducción permanente. Esas medidas resúmenes se denominan parámetros y se simbolizan con letras griegas. La muestra, en cambio, es un conjunto de los elementos de la población, es decir, sacamos elementos de esa población en una menor cuantía y se utilizan para realizar estudios de manera más rápida y económica. Sus medidas, resúmenes, se denominan estadísticos, se simbolizan con letras romanas. Entonces, la población es el conjunto entero de los elementos y la muestra es un subconjunto, es decir, una parte de esos elementos que se utilizan para realizar estudios de manera más rápida y económica. Por eso, justamente las razones para usar una muestra son el tiempo y el costo. Se obtienen resultados rápidamente y con menores costos que un censo. La naturaleza destructiva de las pruebas permite verificar la calidad de un producto sin destruir toda la producción. Poblaciones infinitas. Es la única manera de estudiar la población que no se puede observar por completo, como por ejemplo los peces de un río. Los resultados adecuados. A menudo los resultados de un muestreo no difieren significativamente de los de un censo. Aquí tenemos otros conceptos que son la de variables y datos. La variable es una característica de interés del objeto de estudio. Puede tomar diferentes valores y el dato es el valor observado de una variable. Por ejemplo, queremos estudiar el cuerpo humano, pero ¿qué parte del cuerpo humano? ¿Qué variable del cuerpo humano? Vamos a estudiar, como vimos en clase, el color del pelo. Entonces, una variable de estudio es el color del cabello. Y el dato observado es, por ejemplo, cuántas personas en el salón tienen el color de cabello rubio, cuántas personas en el salón tienen el color del cabello oscuro. Esas son la variable que vamos a tomar, ¿sí? Y dentro de las variables hay diferentes tipos de variables. Las cualitativas o categóricas, que indican atributos o cualidades. Por ejemplo, esta que le estuve nombrando. No permiten comparaciones numéricas, por ejemplo, marcas de gaseosa, formas de pago. Y las cuantitativas se expresan con cantidades discretas. Toman valores enteros aislados y son resultados de un conteo. Por ejemplo, número de clientes, cantidad de diarios vendidos. Y las continuas pueden tomar cualquier valor dentro del rango y son resultados de una medición. Por ejemplo, peso del paquete de arroz, tiempo para una transacción bancaria. Es decir, las discretas tienen números enteros, es decir, no hay comas. Y las continuas puede haber comas, es decir, puede haber fracciones de los enteros, de los números enteros. Niveles de medición. Los niveles de medición se pueden, es decir, cómo yo voy a ir midiendo estas variables y tomar esos datos. Se pueden usar diagramas para visualizar escalas de medición y sus relaciones. De manera nominal, los datos se clasifican en categorías sin un orden lógico. Por ejemplo, ocupación, marca gaseosa. Ordinal, los datos se clasifican y se ordenan, pero difieren entre los valores no medibles. Por ejemplo, valoración de la calidad de un producto. Puede ser malo, medio, bueno. De intervalo. Los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, a diferencia que entre valores, la diferencia entre valores es significativa. El cero es un punto más en la escala, no indica ausencia. Por ejemplo, la temperatura, talla de la ropa. Es decir, el cero se encuentra aquí. Y de razón poseen todas las propiedades de las escalas de intervalo, pero el punto cero tiene sentido, no tiene, tiene sentido, y el cociente entre los valores es significativo. El cero representa la ausencia de la característica. Por ejemplo, importe de las ventas diarias. Es decir, si yo vendo cero, no tengo ventas. En cambio, si la temperatura, en la anterior, por ejemplo, yo tengo cero de temperatura, significa que hay temperatura. La temperatura es grado cero, ¿sí? La fuente de datos y método de recolección. La fuente de datos. La fuente de datos es cómo yo capto esos datos, cómo observo esos datos, cómo obtengo esos datos, ¿sí? Y esa fuente de datos puede ser primaria o secundaria. La primaria es que la persona o la organización, es decir, la empresa que recolecta esos datos, es quien va a usar esos datos. Y la secundaria es una organización una organización utiliza los datos que otra ha recopilado. Es decir, yo, por ejemplo, hago un estudio de el análisis presupuestario del Estado. ¿Yo de dónde obtengo los datos? Obtengo de las páginas oficiales del Estado. Entonces, la fuente primaria la recolectó el propio Estado. Ellos son la organización que ha recolectado ese Estado, esos datos. Y nosotros vamos a utilizar
una fuente de datos secundaria porque tomamos los datos que ha recopilado el Estado y ya los ha procesado. Entonces, ahí en ese caso estaríamos utilizando una fuente de datos secundaria. Para el Estado sería una fuente primaria porque ellos fueron los que elaboraron esos datos y la secundaria para nosotros porque nosotros estamos tomando esos datos ya procesados. Fuentes de datos primarios. Eh, Se puede obtener a través de una información directa. Se observa el comportamiento en un ambiente natural de un experimento, se controlan deliberadamente los factores que pueden influir en la variable de estudio y una encuesta. Se recompilan datos citándolos a individuos a través de entrevistas o cuestionarios. Luego tenemos los métodos de selección muestral. Los métodos de selección muestral permiten realizar investigaciones en poblaciones finitas e infinitas en menor tiempo y a menor costo. Tipo de muestreo. El tipo de muestreo puede ser probabilístico. Cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado. Asegura representatividad. Y en esto incluye simple al azar. Todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Muestreo sistémico. Se utiliza cuando la población está ordenada. Muestreo estratificado. La población se divide en grupos homogéneos internamente. Muestreo por grupos o conglomerados. Se selecciona un grupo de elementos de forma simultánea. Es decir, que en esto yo tengo una población. Supongamos que yo tengo la población del Chaco. ¿Yo cómo elijo la población para que mi estudio sea representativo? Y ahí están los métodos que puedo utilizar de muestreo, ¿sí? El probabilístico significa que yo agrupo a todos los elementos del Chaco y digo, bueno, voy a tomar de manera al azar, voy a elegir las personas que van a ser, van a ser encuestadas. Eso es al azar, porque no tengo un método más que el azar. Y puede ser que tenga errores, porque, por ejemplo, si yo de 100 personas elijo 90 personas de resistencia, no voy a tomar toda la realidad de la provincia, si el estudio es provincial, voy a tomar la realidad principalmente de la ciudad de Resistencia. Entonces, eso es simple al azar, puede tener errores el estudio. Y el muestreo sistémico se utiliza cuando la población está ordenada. Es decir, ordeno, por ejemplo, por edad o por altura, y ahí voy tomando, de acuerdo a la altura, cierta cantidad de personas. El estratificado de la población se divide en grupos homogéneos internamente. Entonces, la población estratificada significa que yo, por ejemplo, puedo poner la población del Chaco y dividirlo de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada localidad. Y si tomo 100 muestras, sé que el 30% de la población vive en Resistencia y el 10% vive en Saspeña. Entonces, yo tendría que tomar 3 personas, 30 personas de Resistencia y 10 personas de Saspeña y de otras localidades, ir viendo qué porcentaje de habitantes hay y tomar un porcentaje de habitantes que sea representativo de esa población para no tener errores. Y el muestreo por grupo aglomerado se selecciona un grupo de elementos de forma simultánea. El no probabilístico, la selección de elementos es arbitraria y no garantiza la representatividad. Incluye, por conveniencia, se seleccionan elementos de fácil acceso. Entonces, yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de la población, de cómo avanzan los alumnos de sexto grado de la escuela. Entonces, yo hago un examen y no analizo a toda la provincia, analizo solamente a los chicos de Resistencia que viven en el centro de sexto grado y sobre eso hago una conclusión. Esa conclusión seguramente será errada porque es una población finita que a mí me conviene porque están cerca y de fácil acceso, pero no es la realidad de toda la provincia. Entonces sería erróneo proyectar o tomar ese estudio como para toda la provincia cuando es una realidad que solo se vive en un sector de la población. Por juicio, se selecciona elementos basándose en la opinión de un experto. El experto nos dice, es probable que nosotros, para que el estudio funcione, hay que tomar 3 marcas de una bebida determinada. Con esas 3 marcas yo ya puedo tomar una conclusión. Cuando existen 10 o 15 marcas, entonces si el experto ya tiene información que con 3 marcas es suficiente, esa es la opinión que nosotros nos estamos basando. Es decir, un experto nos dice cómo hacer la toma muestral.
por cuota, se basa en una muestra similar a la población en cierta característica. Y la bola de nieve, los siguientes entrevistados se eligen a partir de las referencias iniciales. Entonces, yo, por ejemplo, soy un nadador y quiero hacer una encuesta de cómo están las piscinas en la provincia del Chaco o en la Nación. Entonces, no conozco como una persona, como una encuestadora no conoce todos los nadadores que van a ver, entonces consigue una persona, un nadador, y le dice, le hace la encuesta y después le pregunta de nuevo a él si conoce a otra persona de similares características, a otro nadador que también pueda venir a responder la encuesta. Entonces, se basa en que una persona recomienda a otra y así sucesivamente. Y hasta aquí llegamos en esta primera clase. Espero que hayan entendido y podrán evacuar las dudas en el foro. Así que muchas gracias y a disposición. Continuaremos con la unidad 2 en la próxima clase.